tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puedes sentarte. Hoy vamos a dividir el mensaje en 2 partes. Vamos a ser conciso y vamos a ser preciso. Este primer mensaje va sobre las 7 palabras. Y quiero hablar sobre el amor con un costo que nos redimió. El amor que tuvo un costo que nos redimió. Quiero hacer el Vía Crucis de la cruz. ¿Qué fue lo que pasó en el Calvario? ¿Qué fue lo que pasó en el Gólgota? ¿Quién era Jesús? ¿Tenía Jesús sentimientos? ¿Estaba Jesús pasando lo que usted y yo pasábamos? ¿O muchos entendemos que era Jesús el que entendemos en espíritu? Realmente lo que sucedió en aquel día, la Biblia lo describe de una manera precisa. Decía que es el Calvario, el lugar de la calavera. Y todos conocemos bien la historia de Jesús. Pero realmente el Calvario tuvo otro significado. El Calvario no fue una tragedia. Fue algo planificado, fue algo dentro del plan divino. Realmente Jesús no murió ni por accidente, ni por debilidad, ni fue una derrota. O sea, la muerte de Jesús no ocurrió. Cuando el ser humano muere es que el alma, el espíritu se le sale. No, Jesús no murió así. Jesús entregó él por decisión propia su alma. Entregó su espíritu. Pero ¿por qué lo hizo? Diga conmigo, lo hizo por amor. Y lo hizo por mí. No murió intencionalmente, murió voluntariamente en un acto de amor. Por lo cual en la cruz no solo podemos visualizar dolor, en la cruz nosotros los cristianos vemos algo totalmente diferente. Vemos redención, vemos perdón, vemos restauración y vemos el acceso a Dios. Súbeme esto para acá. La cruz no es cualquier cosa. La cruz no es cualquier cosa. Decía la canción, Él fue inmolado por nuestros pecados, llevó nuestras cargas, llevó nuestras culpas, llevó todo aquello que nosotros éramos incapaces de llevar. Jesús lo llevó en la cruz. Pero no solamente fue eso, no fue el maltrato, no fue la agonía, no fue la sed, no fue la espada que le dieron, no fueron solamente los clavos. A pesar del dolor, hubo otro significado real, y es por lo cual usted y yo hoy celebramos esa muerte. Yo quisiera que camináramos con Jesús para ver qué fue lo que sucedió. Escuché las últimas palabras, que estas palabras no fueron al azar. Estas palabras no fueron cualquier cosa. Fueron unas palabras que ejecutaron y declararon una redención eterna. Realmente el Calvario, que era un lugar difícil, era un lugar de castigo, Jesús le cambió todo el significado y lo convirtió en un lugar de amor. Por lo cual cuando miramos la cruz, no miramos un sacrificio tal y cual de dolor, sino miramos aquel ser omnipoderoso, omnipotente, que pudiendo hacer cualquier cosa, tomó la muerte más vil y lo hizo solamente por usted y por mí, para ser librado de pecado con una condición excepcional. El Gólgota era un lugar público. Jesús no se escondió. Exhibió nuestras faltas delante de todo el mundo. Todo el mundo podía verlo. El Gólgota no es un lugar de vergüenza, es un lugar de reflexión. Es un lugar de reflexión. Es un lugar de crucificación donde hubo un antes y un después. Tampoco es un lugar de muerte, era un lugar de muerte. Pero Jesús lo convirtió en un lugar de vida. A través de su sacrificio en la cruz le cambió el significado. Pero realmente, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús en su cuerpo natural fue azotado, fue burlado. Le pusieron una corona de espinas, sangrando. Y por último fue clavado en la cruz del Calvario. Pero lo más fuerte no fue
el dolor físico. Lo más fuerte fue cargar el pecado suyo y mío, el pecado de toda la humanidad. Isaías 53:5 nos dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Llevó todas nuestras cargas y por sus llagas, por su dolor, fuimos nosotros curados. En la cruz Jesús pasó muchas cosas en el momento de la crucifixión. Y se asemejan en esas 7 palabras que casi todos conocemos. Esas palabras que Jesús comenzó a pronunciar teniendo conocimiento de lo que estaba pasando. Jesús sí sabía lo que estaba pasando. Decía esta mañana que Jesús estaba lleno de poder, estaba lleno de autoridad. Ay, si hubiese sido yo en esa cruz. Ay, si hubiese sido yo en esa cruz. Si hubiese sido usted en esa cruz, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, teniendo poder, ¿qué hubiésemos hecho? Pero Jesús se comportó de una manera totalmente distinta, porque Él sabía a qué había sido enviado y cuál era la causa de su muerte en la cruz. En Lucas 23:34, Jesús pronuncia una palabra, sabiendo el conocimiento que tenía del Padre, sabiendo el conocimiento y la autoridad que tenía, y él viendo lo que estaba ocurriendo sobre sus iguales los humanos en ese momento. Jesús en la cruz, en vez de profesar una palabra de angustia, en la cruz le hacían a las personas, le cubrían la boca, porque lo que hacían, las palabras que profesaban eran inescuchables, nadie la podía escuchar. Jesús cambió ese concepto, por lo cual su primera palabra, visualizando a las personas que lo estaban juzgando, Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Jesús no respondió con juicio, Jesús respondió con gracia y con perdón a aquel sufrimiento que le estaba siendo provocado. Lo cual nos enseña que el perdón no depende de lo que nos hicieron. Perdonar no depende de la situación, no depende de nuestra agonía. Cuando ejecutamos perdón, aplicamos y va a depender de quién es Dios en nosotros. Jesús en ese momento tan crucificial sabía quién era su Padre, por lo cual se dirigió a su Padre, no se dirigió a la condición ni al poder que tenía, y profesó un perdón sobre cualquier circunstancia. El Señor nos manda a ejercer perdón independientemente el accionar de las personas. Jesús respondió en su peor momento. En el momento de crisis, en el momento de dolor, Jesús tira esta palabra: Padre, perdónalo, porque realmente ellos no saben lo que hacen. Por lo cual, usted y yo hoy no tenemos excusa para perdonar. Dígale que está a tu lado: no tienes excusa para perdonar. Si te justifica, la cruz te juzgará. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero también sigamos en Lucas 23:43. Jesús, en medio de ese momento, hay un hombre que está a su lado. Lo pusieron con los peores. Dice la palabra que le pusieron 2 ladrones al lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Había un ladrón que sí había escuchado de Jesús y se dirige a Jesús y le dice: sí, yo sé quién tú eres, yo estoy aquí, a mí me corresponde, pero tú no sé por qué estás aquí. Y ahí en ese versículo Jesús le abre. Yo creo que esta es la parte más importante de la crucifixión, y es la parte del poder del nombre de Jesús. Muchas veces hoy pensamos que cuando venimos a Jesús tenemos que pasar un periodo de cambio, un periodo de transformación. Muchas veces cualquierizamos el poder y la potencia del nombre de Jesús y de la sangre redentora.
Hay personas que vienen al evangelio, no que es cuestión de tiempo, no que hay cosas, maldiciones generacionales, no, eso no existe. Porque el poder del Espíritu Santo limpia para salvación en un segundo. Por lo cual, luego de esta conversación que tiene a ese ladrón, Jesús le profesa esta palabra y le dice: hoy ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Dice: de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un ladrón, era culpable, amén. Estaba totalmente condenado, pero creyó en ese Jesús. Al momento de creer, se le abrieron la puerta de la salvación. En el momento que usted y yo creemos, la sangre de Jesús nos hace acto en un segundo. Diga conmigo, en un segundo. La sangre de Jesús me limpia para salvación si lo hago de corazón. Lo único que necesita una persona es abrir su corazón, como hizo ese hombre. Le abrió su corazón a Jesús. Jesús lo vio, Jesús lo entendió. Le dijo: espérate, no necesitas una clase, no necesitas librarte de nada. Mi sangre, mi poder me da autoridad para que desde hoy estés conmigo en el paraíso. Nadie está demasiado lejos para ser salvo. Nadie está lejos para ser salvo. La gracia actúa en el último momento. La gracia y la misericordia nos cubre y nos lleva a la salvación plena a través del nombre de Jesús. Mientras haya vida y haya un corazón dispuesto, un corazón sensible al Espíritu Santo, diga conmigo: hay salvación. La salvación no se vende. La salvación no tiene precio. Fue entregada por gracia y por gracias tenemos que darla. Jesús sigue su vía cruz y en la cruz tenía dolor. No le quitaron los clavos. No se lo quitaron. ¿Quién se ha dado un martillazo? Levante la mano. ¿Quién se ha apoyado? ¿Se recuerda ese momento? ¿Quién se ha dado con el borde de la cama en un dedo chiquito? ¿Cómo? ¿Cómo te dijeron? Ay, todavía Jesús está clavado. Pero venía de un día agotador. Venía de un día de juicio. Venía de un día de cargar una cruz que era sumamente pesada. Y aún tenía mucho dolor. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Ciérrelo. Y piense en este momento. Piénselo. Póngase en el puesto de Jesús. Y lo quiero hacer sencillamente, porque muchas veces nos justificamos ante su nombre, ante su presencia. De hecho, muchas veces nos igualamos o le preguntamos cosas que no tenemos que preguntarle. Somos capaces de dar buena palabra aún con el clavo, aún doliéndome. Por lo cual Jesús, abre tus ojos, por lo cual Jesús, siendo sensible, sabiendo el sentimiento humano que estaba a su alrededor, en Juan 19, de 26 a 27, trae una palabra poderosísima y de la interrelación personal. Sí, Jesús tenía sentimiento. Había sentimiento en él. Por lo cual, mirando a su madre María, que estaba sumamente acongojada. Jesús no era cualquier hijo. No era cualquier hijo. María sabía que era un hijo especial. Ella tenía conocimiento de cómo fue. Pleno conocimiento. De hecho, el primer milagro, había una interrelación entre María y Jesús. El primer milagro, cuando Jesús convirtió el agua en vino, María le dijo: hagan lo que él dice.
María sabía quién era Jesús, por lo cual en ese momento estaba sumamente acongojada. Sí, y de la manera que le estaban llevando a su hijo. Por lo cual Jesús la visualiza y le dice: madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. En medio del dolor, en medio de la angustia, Jesús también cuida las relaciones. Si se interesa por las relaciones, Dios es capaz de restaurar los vínculos. Solamente Dios puede restaurarlo. La cruz lo que asemeja es que hay una familia espiritual. Más allá de lo que somos, la cruz nos hace ver que hay una relación espiritual que es a través de Cristo Jesús. Hay algo que nos une y es el Espíritu de Dios. Por lo cual Jesús también sana, Jesús restaura. La cruz no es cualquier cosa. Cuando venimos a Jesús somos una nueva criatura. No podemos decirle al mundo: yo era así, a mí me hicieron esto. ¿De qué sirvió la cruz? El Espíritu nos da la capacidad en el perdón para restaurarlo. ¿Sabe por qué? Porque si no perdonamos, el Espíritu de Dios es insuficiente en nosotros. Y el perdón es opcional. Porque si no perdonamos, todo el sacrificio, diga conmigo, fue en vano. No lo podemos descuidar lo que Dios nos dio mientras sufría. Porque hay muchas veces que nos justificamos. Hay muchas veces que nos sentimos muy sensibles. Pero si Él perdonó en base al sufrimiento, ¿estoy yo sufriendo más que Él? ¿O estamos sufriendo menos que Jesús? La palabra del Señor es clara y nos hace visualizar y entender que todo lo que Él hizo tenía un propósito. No fue un simple acontecimiento, no fue una simple liturgia. Fue algo que ya estaba predestinado en los cielos, que nosotros tenemos que saberlo, nosotros tenemos que tener entendimiento de lo que estaba pasando. ¿Para qué? Para que lo apliquemos hoy. Porque si Él lo hizo en medio de ese sufrimiento, nosotros tenemos que seguir sus pasos, no importando el momento en que estemos viviendo. Mateo 27:46. Hubo algo trascendental. Cuando Jesús cargaba el peso de nuestras culpas, mira, Jesús sabía. Sí, Jesús sabía y sabe. Nuestras culpas, nuestros pecados, Jesús lo sabe. Nuestras ballenas y nuestros tiburones, Él lo sabe. Sí, Él lo sabe. Y también el Padre lo sabe. Por lo cual, cuando Jesús cargó todo el peso del pecado, hubo una separación del Padre, que es santo. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu y el Padre se alejaron del Hijo. Por lo cual Jesús, en Mateo 27:26, dice: Dios mío, Padre, Padre, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? Es el momento más crítico del Calvario. Es el momento de la carga de mis culpas y tu culpa. Es el momento de la carga del pecado. Si el Padre se le aleja al Hijo por el pecado, ¿cómo estaré yo hoy si peco ante Dios? Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús cargó nuestra separación de Dios. Jesús cargó nuestro pecado, que lo trajimos. A través de Adán traemos la marca del pecado. Diga conmigo: Jesús lo borró, Jesús lo cargó, Jesús quitó todo.
pero el costo fue que fue abandonado por el Padre. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo nunca, a causa del pecado, seamos abandonados ni por el Padre ni por el Espíritu Santo. Cuando sentamos el silencio de Dios, recordemos la cruz. Hay veces que decimos, Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? A Jesús le pasó. Elí, 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 lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al recordar la cruz, vemos el peso de la humanidad. Hay veces que somos tan humanos y queremos tener una relación con Dios. Queremos que Dios nos hable. Hay veces que somos tan razonables y tan sentimentales que entendemos que las oraciones llegan. No. Jesús sintió la necesidad del Padre cuando cargó la humanidad encima. Y eso es lo grande. Por eso que a Jesús hay que respetarlo. Por eso es que el nombre de Jesús no es cualquier nombre. A Jesús hay que hacerle el saludo, su majestad. Porque cargó mis culpas, cargó mis pecados. A consecuencia de que su Padre lo dejó solo. No tenía fortaleza, no tenía nada. Se les separó totalmente porque sabía que la carga del pecado iba a traer una nueva redención hasta que haya sacrificio. Si no hubiese sido sacrificio, el Padre no se le acerca a Jesús. Y la causa fue usted y yo. No hubo otra razón. En ese momento ya crítico, sin el Padre, sin fortaleza, sin recurso, no tenía nadie. Aún así, cerró su boca como cordero inmolado, dice la palabra. No hizo nada. Ahora digo yo, tenía poder, sí él tenía poder. Si tenía autoridad, sí tenía autoridad. ¿Pudo cambiar el tiempo? Sí, podía cambiar el tiempo. ¿Por qué no lo hizo? Diga conmigo, por amor. Diga, por mí solo. Pero diga otra vez, lo hizo por mí. Cuando entendemos eso y vemos eso, entonces nuestra relación, nuestra comunión, nuestra dependencia, nuestra lealtad y nuestra honra a Jesús es unidireccional. No tiene que ser grupal, no. Es que la sangre derramada, su sacrificio fue por mí, exclusivamente por mí. Por lo cual, Jesús sigue. ¿Y qué pasa? Ya el Padre se le separó. Era humano 100. Humano 100. Por lo cual, comenzó a sentir las necesidades características de un día de agotamiento. En Juan 19:28, Jesús dice, tengo sed. Tengo sed. La parte humana de Jesús comenzó a expresarse. Hay veces que vamos a estar en lo humano y tenemos que tener conocimiento de que Dios entiende nuestro dolor. Aunque Dios no lo escuche, sí, Dios entiende mi dolor. Sí, Dios tiene percepción de qué me está pasando. Jesús experimentó un sufrimiento real en primera persona. El Padre no le habló, no estuvo con él, porque era humano. Pero el Padre no ignoraba su dolor y no ignoraba su necesidad. Por lo cual Dios no ignora el momento que está pasando. Dios no ignora tu dolor. Aunque no te hable, Él sabe perfectamente lo que está sucediendo, lo que está pasando. ¿Cómo tengo que accionar? Como accionó Jesús. La palabra del Señor dice, resistid, fortaleceos en el Espíritu, para que no entremos en tentación, para que seamos victoriosos en el día malo. El dolor no puede alejarme de la cruz.
¿Tiene Dios que responderme al dolor? ¿Le respondió a Jesús? ¿Tiene Dios que responder obligatoriamente a mi necesidad? Tengo sed. Pero quien lo dijo fue Jesús. ¿Tenía autoridad un ángel para venir y llevarle agua? ¿Podía él hacer que lloviera y abrir la boca? ¿Por qué no se cumplió? Para que usted y yo no supiéramos excusa hoy en día. Para que lo humano no sea una justificación. Para que mi condición humana no sea una justificación para quitarme la redención. No importa la necesidad humana que se me presente. Aunque el Padre no me escuche, tengo que seguir confiando. Porque ya había una predestinación. Jesús sabía lo que estaba pasando y a qué iba. Por lo cual, tengo sed, su parte más humana, que no fue ignorada por Dios. Pero Dios no le quitó el proceso de la humanidad, porque tenía que salir de ahí victorioso. Todavía está clavado en la cruz. Estaba deshidratado. Estaba perdiendo las fuerzas físicas. En una situación crítica. Y supongo que hacía un sol bien fuerte. ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo? Por eso el nombre de Jesús es dulce. Por eso es nombre sobre todo nombre. Por eso tiene autoridad allá arriba. Y por eso intercede. Porque venció. Lo humano lo venció. Ya Jesús estaba en una situación crítica humanamente. Pero sabía que la victoria estaba asegurada. Sabía que había pagado un precio muy alto. Por lo cual, en Juan 19:30, al él mirarse, el Padre no estaba. Era la parte humana de Jesús que estaba ahí. Fue probado como humano. Y él, visualizando lo que era pasado y su sacrificio, dijo la palabra, consumado es. Se cumplió. La deuda fue pagada. El plan se completó. He acabado, consumado es. Por lo cual, hay muchas veces que nosotros estamos en el camino del Señor y entendemos que tenemos que hacer muchas cosas. Ya Cristo pagó un precio muy alto en la cruz del Calvario. Todas las culpas, nuestra debilidad, nuestra falta fue pagada en la cruz del Calvario. El Señor dijo, ya consumado es, ya he hecho todo, ya son libres. Todas sus culpas, todos sus pecados, todas sus faltas, ya yo la he conocido y ya yo la he llevado al Padre, la he cargado. Por lo cual, ellos solamente tienen que seguirme, honrarme. Jesús ha pagado un precio sumamente importante por cada uno de nosotros. Por lo cual, ya todo está pago. Y al final Jesús lo que hace, ya luego de haber cumplido, pero cumplió ¿con quién? Con el Padre. Cumplió con el Padre. Le dijo al Padre, consumado es. Y luego hizo algo muy importante. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Una entrega total y una entrega a Dios. ¿Murió Jesús? Sí, pero no fue una muerte normal. Murió en Dios. Entregó él su vida a Dios.
Por lo cual, hizo una entrega total de todo. Murió para darnos vida y darnos una vida eterna. Murió para que nosotros que andábamos muertos, hoy seamos vivificados en Él por su sacrificio en la cruz. Por lo cual el Calvario no puede ser cualquier liturgia. Esa cruz no puede ser una cruz cualquiera. Semana Santa, que sí tenemos que celebrarla. Sí tenemos que celebrarla. ¿Qué significa la Semana Santa? Cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. No importa lo que la gente haga. El viernes decidí no ir a una iglesia cristiana. Me fui para la Catedral de Santo Domingo. Me senté en mi catedral a ver un concierto. Eché mi ofrenda. Fui y eché mi ofrenda. Y dije, vi una caminata de muchos. Y dije, wow, qué lindo es. Qué lindo es. Hay muchas veces que creemos que Jesús está aquí. Hay muchas veces que cogemos la cruz para nosotros. Hay muchas veces que por la bulla y por la danzarina que hacemos, creemos que somos los únicos santos. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa el Calvario? Dice que cuando Jesús murió, ocurrió algo trascendental. Dice, el velo del templo se rasgó en dos. La tierra tembló. La tierra tembló. Los sepulcros se abrieron, dice la Biblia. Y ese es el significado real. Cuando el velo se rasgó en dos, ahí es que es grande. Eso es lo que tengo que celebrar en el Calvario. Eso es lo que tengo que mirar, la redención. Por lo cual, orar no es cualquier cosa. Tenga cuidado como ora. Tenga cuidado si cualquieriza como ora. El llorar significó la muerte de Cristo Jesús, que el velo del templo se rasgó en dos. También tenga cuidado a quién le ora. Hay gente que le ora al Padre. Y lo estoy diciendo bien claro. Hay gente que le ora al Padre y se olvida de Jesús. Y el sacrificio en la cruz. Intercesor a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. La cruz cambió todo. El sacrificio de Jesús lo hizo todo. Restauró nuestra relación con Dios. Nuestro destino eterno lo aseguró y nos dio una nueva identidad. Por lo cual el Calvario no fue el final. Fue el inicio de una nueva vida. Fue el inicio de una restauración y de la salvación. Por lo cual nos enseñan unas 7 palabras. Una palabra de perdón, una palabra de salvación, una palabra de relación, una palabra de sustitución, una palabra de humanidad, de victoria y de entrega total. Eso es lo que usted y yo debemos de ver en la cruz y celebrarlo. Cuando veamos la cruz, tenemos que elevar el nombre de Jesús a lo más alto. Yo quiero que te pongas en pies. Los adoradores que pasen inmediatamente.